Mismo Jesús nos lo dice el evangelista Lucas, ¿no? Un poco más adelante, en el 44, dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Veíamos que esto era una manera de decir en la escritura, ¿no? Y luego Juan 5:39, que nos dice: escudriñad la escritura, ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Esto es algo que incluso Jesús siempre va a argumentar de cara a los fariseos, a los sumos sacerdotes, cuando dicen: es que vosotros no habéis entendido las Escrituras, porque esto hablaba de mí, ¿no? Y esto incluso en el profeta, lo veremos después cuando hablemos de Isaías, pero evidentemente cuando Jesús empieza su ministerio público, sobre todo en Lucas, se presenta en la sinagoga de su pueblo, lee el texto de Isaías, esto se cumple hoy, ¿no? De tal manera que Cristo es el cumplimiento de toda la Escritura, ¿no? Por eso vemos que toda la Escritura da testimonio de Cristo, ¿no? Este que ponemos aquí, Gerhardus Voss, él es un presbiteriano, pero es verdad que es un hombre muy riguroso del estudio de la Sagrada Escritura, ¿no? Este hombre, que pertenece a una comunidad evangélica, afirma que la revelación avanza orgánicamente hacia su cumplimiento en Cristo, ¿no? Este se le llama un poco el padre de la teología bíblica, porque él es uno de los primeros, incluso que luego la pasó a la exégesis católica, donde empezó a estudiar la Biblia y la teología de esta manera, ¿no? Viendo cómo todo el Antiguo Testamento era una evolución orgánica hasta llegar a Cristo, ¿no? Entonces, todos los estudios que hizo de exégesis, estos son americanos todos, pues norteamericanos, perdón, pues realmente fue muy válido, ¿no? Porque nos dio una visión nueva a principios del siglo XX sobre la teología bíblica, ¿no? Y luego este es otro, que es otro protestante. Ya sabéis que la Iglesia Católica, por desgracia, pues siempre la exégesis de la Escritura fuimos un poco detrás de la Iglesia protestante, porque ellos, digamos, al fundamentar solo en la Escritura, la sola Escritura, pues fueron los que primero se tomaron en serio la exégesis bíblica, ¿no? Mucho, especialmente delante del mismo von Rath. Todos los grandes autores del Antiguo Testamento son incluso los que la teología católica en muchas cosas siguen, ¿no? Y son los que abrieron paso luego para los exegetas católicos, que sobre todo ya un poco más avanzado el siglo XX, pues es cuando comienza también el estudio exegético, porque para la Iglesia, sobre todo después del Concilio de Trento, pues la Escritura prácticamente quedó prohibida su lectura, solo para unos eruditos, ¿no? Entonces, con Lutero, realmente una de las cosas buenas que tuvo Lutero, pues es precisamente el estudio en serio de la Escritura. Algunas cosas o algunas interpretaciones, pues evidentemente, pues no las compartimos, ¿no? Pero lo referido al Antiguo Testamento, es verdad que ellos siempre lo comenzaron a mirar aquí, ¿no? Y él decía, este estudioso, Edmund, dice: no predicar a Cristo desde toda la Escritura es no predicar la Escritura correctamente, decía él, ¿no? Y esto es algo que a los católicos también nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Porque también el Antiguo Testamento forma parte de la predicación de Cristo, ¿no? Por eso es tan impresionante este curso que hemos dedicado este año a conocer un poquitín el Antiguo Testamento, y hoy, pues sobre todo, vamos a poner en paralelo todo lo que hemos ido estudiando con Cristo, ¿no? También desde el punto de vista del arte, ¿no? Es que me han robado aquí esto, tengo que... ¿Qué serían un poco los objetivos que hoy al menos podríamos marcarnos en esta clase que tenemos? Pues el primero es identificar, no todos, porque aquí llegaremos hasta donde lleguemos, porque, en fin, solo con alguna obra que hay aquí podríamos estar un año entero, ¿no? Porque veremos, por ejemplo, dentro de poco, ahora si nos da tiempo a llegar, por ejemplo, el famoso Políptico de Gante, ¿no? Y con eso podríamos estar un año entero, con esa obra de arte, ¿no? Como, yo qué sé, el Jardín de las Delicias del Bosco, o cualquier obra de estas, ¿no? Pero bueno, hasta donde lleguemos, al menos qué tipos hay, ¿no? En el identificar, ¿no? A Cristo, ¿no? Analizar un poco los símbolos para que se nos hagan un poco, pues, familiares cuando vemos una obra de arte, comprender las profecías mesiánicas y un poco aplicarlas a la vida, ¿no? Que esto es lo importante, sea del
del arte como de la fe, ¿no? Es decir, al final la fe te lleva a la vida y el arte cristiano lo mismo, ¿no? Realmente lo que hacen los pintores, los escultores o incluso la música, ¿no? O la literatura, precisamente es tener en tu vida pues algo que eso que ves y que es un libro a lo mejor visual, como veremos, pues realmente nos diga algo también a nuestra vida, ¿no? Y eso es un poco el objetivo al menos que podíamos tener, ¿no? ¿Cuál es esta clave hermenéutica, ¿no? Y es la gran pregunta. ¿Jesús aparece solo en el Antiguo Testamento? Vemos que tanto Juan como Lucas apunta que el Antiguo Testamento apunta a Cristo, ¿no? Ellos son los que, por eso he querido poner un poco, partir de la Biblia, de las mismas palabras de Jesús, son los que más nos hablan directamente de este tema, ¿no? Sea Juan que Lucas. Pero todo el Evangelio de Mateo es un evangelio judío. De hecho, se entendía al principio que era el primer evangelio, por eso en nuestras Biblias aparece el Evangelio de Mateo como primero, pero no es verdad. El primero fue Marcos, ¿no? Pero se creía que hubo un Mateo hebreo, que nunca se descubrió y hoy parece que tampoco esta opción sea un poco plausible. Pero es verdad que Mateo es el que más, digamos, judío es, porque habla para cristianos judíos, ¿no? Entonces es verdad que Mateo nos hablará de fiestas judías, de tradiciones judías, de símbolos muy del Antiguo Testamento, pero quien más hace referencia a Jesús de cumplir la Sagrada Escritura va a ser el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas, y no digamos desde luego el Apocalipsis, ¿no? Que realmente todos son imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, para entender el Apocalipsis, todas estas elucubraciones que hay del 6.6, la bestia y todo eso, pues es una mala interpretación, porque todos son imágenes del Antiguo Testamento que no tiene que ver nada con lo que ciertamente a veces se interpreta de él, ¿no? Pero bueno, yo creo que si este curso ya no, el que viene, seguro que Verónica nos dará un poco esas claves desde lo que es, sobre todo, el libro de Ezequiel, ¿no? Que tiene que ver mucho con el libro del Apocalipsis, ¿no? Que escribe Juan. Entonces, está todo el cargado de estas imágenes, ¿no? Todo, por lo tanto, esta tipología bíblica vemos como las personas, eventos o instituciones que ya hemos ido viendo a lo largo de este curso, todas prefiguran a Cristo, ¿no? Eso significa tipología bíblica. Tipología bíblica significa algo que va a prefigurar bien a Cristo en sí o algún aspecto de la vida de Cristo, ¿no? Y eso es lo que significa tipo, ¿no? Que todo lo anterior va a hacer una referencia a Cristo, ¿no? Aquí, si os acordáis, esto ya lo vimos, la Biblia judía pues se llama la Tanaj, ¿no? Y entonces pues está escrito, bueno, sería lo suyo empezar por aquí, la Torá, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los otros escritos, ¿no? Esto es lo que realmente nosotros también, visto desde Cristo, pues podemos analizar en este, digamos, incluso de este que os decía antes, Christophe Baum, que hacía de ese desarrollo orgánico hasta Cristo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es muy interesante porque siguiendo incluso todo esto, donde la Biblia hebrea, que la hemos cogido nosotros, ellos no tienen algunos libros, ¿no? Nosotros hemos añadido otros, pues es verdad que si vamos aquí, vemos cómo todo es una línea totalmente coherente, ¿no? El Evangelio de Mateo dirá, yo he venido a dar cumplimiento a la Escritura, ¿no? Entonces, esta gran afirmación que hace Jesús en el Evangelio de Mateo es un poco todo esto, ¿no? La ley y la Torá, que nos habla de los sacrificios de Cristo. Luego veremos que Cristo ya no solo es un cordero sustitutivo. Alguno que estuvo en la clase de Biblia de San Marcos ayer, hablamos mucho de este tema, ¿no? Porque San Marcos es apasionante ver, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua que no solo nace después de Egipto, sino que nace antes. De hecho, ¿por qué, digamos, las jambas le dan la sangre en la puerta? Porque estaban celebrando la fiesta pascual, ¿no? Entonces, en esa noche cenaban el cordero. Luego va a tener otro significado nuevo que se añadirá a la fiesta pascual que celebraban antes de salir de Egipto, ¿no? Entonces, este valor sustitutorio
es muy bonito, porque luego veremos que la teología del Cordero, sea de de Abraham Isaac como de Cristo, tiene que ver mucho con esto, con la sangre, una interpretación que podemos hacer muy bonita, ¿no? Luego toda la historia después de esto, que es los personajes, que es todos los profetas y demás, y reyes, patriarcas, que son tipo la sabiduría, que evidentemente la Biblia hebrea no lo tiene, y luego todos los profetas, como esto nos lleva a su cumplimiento en Cristo. Por eso decía, como todo lo, menos que no lo hay, ¿no? Todo esto que son la Torá, los Nehevim y los Ketuvim, pues nos hablan de Cristo, del cumplimiento de toda esa palabra que ya en hebreo, ¿no? El primer tipo es Adán, ¿no? Esa no la di, pero Adán es apasionante, ¿no? Si nos metemos en la creación, hay una teología en el arte que es una cosa espectacular, ¿no? Ahora veremos algún detalle de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la carta a los Romanos, su capítulo 5, es muy bonita. ¿Por qué? Pues porque nos da, digamos, esa contraposición entre Adán y Cristo, ¿no? Adán como el viejo hombre, Cristo como el nuevo Adán. Esto ya, imagino que cuando os hablaron de la creación, pues os diría, porque es lo más importante, ¿no? Todos los cuadros, incluso del arte cristiano, que tenemos de Adán, incluso en su composición, en su luz, pues hacen mucho el árbol, luego el árbol de la cruz, el árbol de la vida, el Cristo como árbol de la vida, o sea, incluso toda la iconografía que no tenemos, veremos algunos ejemplos, porque hay tantos, que no nos daría tiempo. Pues es cierto que nos habla de eso, ¿no? Del nuevo hombre, ¿no? Al final, Adán, ¿qué es? Pues es Dios que tiene un sueño, que es un sueño de vida, ¿no? Y de creación. Dice el texto, vio Dios que era bello, ¿no? Que lo había llenado de belleza cuando hace la creación, ¿no? Este sueño de Dios de vida, el hombre lo va a convertir en una terrible pesadilla, ¿no? Que será la guerra, la muerte, a causa del pecado, ¿no? Y luego, ¿qué hace Jesús? Volver a soñar ese nuevo sueño de Dios, que es la redención, ¿no? Entonces, esto es muy bonito. Cuando nosotros vemos a Adán con Cristo, es que ya desde el Génesis nos está hablando de Cristo. Pablo, en los Colosenses, tendrá ese gran himno precioso cristológico que dice, todo fue hecho y creado por Él y para Él, nos dice San Pablo, ¿no? Claro, unas palabras que son bellísimas. ¿Por qué? Porque nos dice lo mismo. Y cuando Pablo nos dice todo ha sido creado por Él y para Él, sabemos ya que en el Génesis ya estaba toda imagen de Cristo, ¿no? Por eso toda la teología y la filosofía escotista de Duns Scoto, pues se va a referir mucho a esto, ¿no? A la teología paulina de que ya en el Génesis, si el hombre está hecho a semejanza del hombre que es Cristo, pues evidentemente ya estaba Cristo, ¿no? En el plan de redención, porque nosotros hemos sido hechos a imagen de Él, dice San Pablo, ¿no? Entonces es toda una teología preciosa que sobre todo, no tanto el medievo, sí algunos teólogos como Scoto, pero sobre todo los padres de la Iglesia, la patrística, van a ahondar mucho en este tema, ¿no? Del hombre como imago Christi, ¿no? Y imago Dei, sobre todo San Buenaventura después, ¿no? Entonces esto que vemos en Adán, por eso fijaros la profundidad que tiene, y cuando uno ve la historia de la salvación realmente como una historia, pues uno realmente se maravilla, ¿no? Entonces, Adán que introduce el pecado y Cristo que nos redime de él, ¿no? Claro, uno dice, bueno, ¿y el pecado de Adán cuál fue? Pues fue la desobediencia, ¿no? Por eso uno cuando lee la carta a los hebreos, dice un gran exegeta, el padre Benoit, dice, claro, ¿qué sacrificio le hacía falta a la humanidad ofrecer a Dios si ya había hecho todos los sacrificios de animales? No. De personas tampoco. El único sacrificio que a la humanidad le faltaba, ¿cuál era? El de la obediencia. Y eso fue lo que Cristo realmente, dice la carta en definitiva a los hebreos, pues ha hecho al Padre. Le ha ofrecido la obediencia que Adán le quitó a Dios, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Porque incluso, fijaros, el sacrificio que luego veremos en el Cordero, que es la sangre de la Pascua, va un poco por esta línea, ¿no? Yo a los que estaban en Biblia ayer les explicaba, ¿no? Al final,
el sacrificio pascual, ¿qué es? Pues ¿por qué se sacrifica? Y luego lo veremos también, ¿no? Ese cordero, el primero, pues porque no es simplemente, y antes de los judíos sí, Egipto, por ejemplo, mataba niños, y otros que eran, digamos, le ofrecían los niños a los dioses, ¿no? Entonces, para nosotros el sacrificio, por desgracia, a veces se nos ha metido algo que no es ni cristiano ni evangélico, ¿no? Es decir, a veces no, yo voy a hacer este sacrificio a ver si agrado a Dios, ¿no? A Dios ya le has agradado. O voy a hacer este sacrificio a ver si Dios pues me da, pues si Dios está ya de tu parte. No tienes que hacer ningún sacrificio porque Dios está de tu parte, ¿no? El sacrificio, ¿qué es? Darle a Dios lo que le pertenece a Él, ¿no? Entonces eso significa darle el cordero. ¿Por qué? Porque darle el cordero de un año, o el panácimo, que era una fiesta que antes del siglo VIII, antes de Cristo, estaban separados, la fiesta de los ácimos, darle el pan, porque era de una cultura agrícola, mientras que, bueno, pues sobre todo una muy sedentaria, mientras que la Pascua era del Cordero, pues nómadas, eran dos fiestas distintas que luego se unen en tiempo de Josías, por ejemplo. Entonces, estas fiestas, ¿qué significa? ¿No? Pues que yo le doy a Dios de lo que le pertenece a Dios. Y eso es algo muy bonito, porque ofrecer el primer cordero es decirle, Señor, este ganado que yo tengo y la comida que tengo no es porque yo la merezco, sino porque me lo has regalado tú. Entonces es en acto de agradecimiento, pero también una confesión de fe, decirle, tú eres el creador de la vida, incluso mi propia vida, no es mía, sino que es tuya. Y la de mi hijo, un hijo no es de los padres, es de Dios. Entonces todos esos sacrificios del cordero tenían este significado profundo, ¿no? Para un israelita, ¿no? Y esto es lo que Jesús luego va a hacer en su Pascua, en la última cena, ¿no? Por eso, digamos, cuando uno va leyendo la Escritura de una manera seria y vamos estudiando el Antiguo Testamento de una manera seria, nos vamos dando cuenta precisamente de esta redención, ¿no? Entonces es muy bonito, incluso Adán y Cristo, porque al final lo que hace Cristo es volver a introducir lo que a la humanidad nos quitaron. No nos quitó Dios, sino que nos lo quitamos nosotros mismos, ¿no? Que fue creernos dioses, ¿no? Y este es el gran pecado de la humanidad, en definitiva. En esto que decíamos del sacrificio, al final, ¿qué pasa? Que Adán se cree que la vida es suya, que él es dueño de la vida y no es Dios. Y este fue el gran pecado que llena de oscuridad a veces y lleva a la muerte, ¿no? Creernos que nosotros somos dioses, ¿no? Y esto es en definitiva lo que Adán desde el paraíso pues también nos va ofreciendo, ¿no? Adán como cabeza de la creación, fijaros, todos estos, y hay más, ¿no? Podríamos hablar incluso pues, de salmos, pero bueno, por ejemplo, 1 Corintios nos dice, traemos la imagen de nuestra cabeza celestial, dice Pablo, Cristo, así como traemos la imagen de nuestro padre terrenal, Adán. Cuando habla de la antropología, dice, nosotros tenemos evidentemente la gracia de Cristo, pero nos queda parte de Adán, ¿no? Todos todavía tenemos algo de esa cabeza terrenal, ¿no? Por eso Cristo y Adán aparece en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, muy unido. En Efesios 2:15 dice, hay una nueva creación en Cristo y nosotros somos parte de ella, ¿no? Hebreos es Cristo, en Cristo se forma la familia de Dios. Adán fue el comienzo de la primera humanidad, Cristo es el comienzo de una nueva raza de seres humanos regenerados. Y luego dice, en Cristo se restaura el propósito original de Dios al crear al hombre. Hace referencia a Adán, ¿no? Como veis al final, la carta a los Hebreos es una carta que está hecha sobre todo sobre el modelo de Adán, ¿no? Y Cristo contrapuesto a este Adán, ¿no? Por eso Adán es, digamos, el prototipo o el tipo más importante que encontramos de Cristo, ¿no? Los contrastes entre Adán y Cristo, ¿no? Dice Romanos 17-19, por el pecado, esto ya lo hemos hecho, pues nosotros hemos hecho pecadores, por la obediencia de Cristo, nosotros somos hechos justos, ¿no? Es un texto que ya conocemos. O en Corintios 15, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces digamos que la importancia que tiene, ¿no? ¿En qué sentido Adán es figura del que había de venir, ¿no? Yo he hecho ahí una pequeña
correlación. Entonces vemos Adán, Cristo, Adán cabeza caída, Cristo cabeza redentora. Adán desobediencia, lo que habla Cristo obediencia perfecta. Adán nos viene la muerte, como dice Pablo, por Cristo nos viene la vida. Entonces vemos como al final hay una relación totalmente bonita, ¿no? Aquí hay una de las más antiguas imágenes, yendo un poco a arte, vamos a ir ahora analizando cómo también la iconografía ha ido contraponiendo un poquitín Adán y Eva. Esta es la imagen quizá que más antigua conservamos, que está en el cementerio de los Santos Pedro y Marcelino, que es otro cementerio muy interesante. Si uno va a Roma, pues en vez de ver una catacumba, es este cementerio de Pedro y Marcelino, merece la pena, ¿no? Está hecho casi seguro a finales del siglo III, es una de las menos más bonitas del arte cristiano, ¿no? Entonces es muy bonito porque vemos cómo ya en el inicio del arte cristiano, que es el paleocristiano, como ya vimos, pues siempre, incluso en las catacumbas, a Adán y Eva va referida con el árbol, también como esta manera de tapándose ya después del pecado original, puesta en un cementerio que nos dice, pues en toda la iconografía, porque claro, no son imágenes que están sueltas, sino que son grupos, digamos, de catequesis también, que van unidas, pues evidentemente en un cementerio va, digamos, como la redención, ¿no? La muerte, y por eso está este cementerio de los santos Marcelino y Pedro, que es fruto del pecado de Adán y Eva, y luego había otro fresco, que es el de Cristo, como Pantocrátor, que es pues la resurrección y la redención de Cristo de esa muerte, ¿no? Entonces, como los primeros cristianos entendieron muy bien, digamos, este motivo de Adán y Eva, ¿no? Este es muy famoso el estilo, aunque uno no supiera mucho de arte, pues es un grabado de Durero, ¿no? Del siglo XVI. Ahí pone la fecha de una Biblia que él va a hacer en esos grabados que hacía del 1512, que pone aquí, en un estilo, digamos, renacentista. Y me gusta mucho porque, fijaros, esta idea, sobre todo en el Renacimiento, pero en la Edad Media, se va a usar muchísimo, ¿no? Hemos perdido mucho de este tema, pero fijaros, luego lo hablaremos cuando hablaremos del Gólgota, de la cruz ahora, pero veis, está Adán y Eva, y es Cristo, en este caso, quien baja al limbo. En aquella, ya sabéis que el limbo ya el Papa Benedicto lo quitó, pero bueno, en esa imagen, ¿no?, sobre todo del 16, Cristo que está bajando al limbo para redimir a Adán y a Eva, ¿no? Entonces, Adán y Eva van a aparecer también como los primeros redimidos por Cristo, ¿no? Es verdad que es una obra de arte impresionante. Fijaros, pues todo lo que es la cara de Adán con todo el pelo que le baja, también tapándose un poco las vergüenzas, que hace referencia al pecado. Eva, con qué ternura, como él, esa mirada entre Adán y Eva. Y esto corresponde a una, digamos, teología de muchos libros apócrifos, ¿no? Luego hablaremos de alguno que es muy interesante, pero igual que la tumba, sobre todo hay una cosa que se llama La Cueva de los Tesoros, que es un libro que es muy interesante, que se leía mucho en la Edad Media, ¿no? Y que viene mucho esto de Adán y Eva. Y luego había un libro que se llamaba Libro de Adán y Eva, sobre todo de la iglesia etíope, que es donde nos van a narrar mucho todo este tipo de historias, ¿no? Entonces hay un tema espiritual y teológico que es, si por Adán y Eva nos viene el pecado, para que la humanidad realmente con Cristo, toda ella fuera redimida, los primeros que va a buscar Cristo cuando baja, digamos, nunca se dijo que Adán y Eva pues estuvieran en el infierno, ¿no?, sino que estuvieran esperando ahí en esa especie de purgatorio, digamos, hasta que Cristo vendría, y a los primeros que Cristo va a buscar es Adán y Eva para rescatarlos, ¿no? Luego lo veremos incluso en el Gólgota, la tradición tan bonita que hay, digamos, en el Gólgota, ¿no? Pero eso es una obra muy bonita, ¿no? Bueno, pues es una publicación que se hace un año después de esta Biblia, en el 1513, ¿no? Y bueno, pues se conserva en una de las bibliotecas de Alemania, ¿no? Este es un detalle, fijaros, que es justo lo que venía a deciros yo, ¿no? O sea, a veces esa cara, a veces de aquí no. Durero lo que ha dicho es,
digamos, después dice Dios en el Génesis, una vez que les condena al trabajo, esa cara a veces de enfado, de preocupación, de tristeza. Aquí, sin embargo, no. Hay una cara ya de decir, bueno, pues hemos sido redimidos, ¿no? Evidentemente Cristo, que está aquí como un personaje del siglo XVI, pues ya los ha rescatado a ellos, ¿no? Y le está sacándolos, y ellos pues han sido los dos primeros que han sido sacados de este limbo, ¿no? Aquí vamos a ver ahora otra obra muy bonita, que es una de las primeras obras del Greco, que se llama el Tríptico de Módena, que es muy interesante porque el Greco, antes de, digamos, ir a su... Para mí es una de las joyas, porque claro, uno no se imaginaría que esto es del Greco, parece que lo pinta en Creta, luego lo lleva a Módena, por eso se llama hoy está en el Museo Estense, y es muy bonito porque, claro, es todavía una época del griego muy de inicio de él, acaba de salir de Creta, acaba de llegar... Dicen que esto lo hizo primero en Creta, luego lo terminó ya en Italia, todavía no había visto a los italianos, entonces tiene mucho que ver con digamos, el tipo de pintura que se hacía en Grecia, que eran los iconos bizantinos, ¿no? Incluso, pues, vemos las tablas, la iconografía y demás, ¿no? Entonces es muy interesante, bueno, pues aquí vemos la Anunciación, el Sinaí y la creación de Adán y Eva, ¿no? A mí me interesa mucho ver esto, que es la creación de Adán y Eva por parte del Greco, porque fijaros, aunque en teoría es Dios, pero esto es muy habitual lo veremos ahora en el Bosco, ¿no? Es muy habitual en los pintores que realmente, si uno mira pues diría, bueno, realmente es Cristo, ¿no? Porque está vestido como si fuera Cristo, ¿no? Entonces, por eso, aunque es Dios Padre que está hablando con ellos, una vez que ya pues han comido y les está... ¿Veis la cara que os decía de que luego Durero hará lo mismo, pero o Eva cierra los ojos o Eva realmente la cara la tiene siempre como de muy melancólica, muy de enfado, ¿no? En Durero no, porque ya están redimidos y se ve ya la paz, ¿no? La alegría también con la que en el lenguaje pictórico van a hablar, ¿no? Pero fijaros, esto es muy interesante, más de, evidentemente, la explosión del colorido, lo que va a hacer, hay partes que están muy estropeadas, porque evidentemente es un Greco. Claro, la grandeza de un pintor, alguna vez que hemos ido a algún museo, pues lo hemos dicho, ¿no? O sea, un artista de primer orden, ¿quién es? Quien es capaz de evolucionar en su pintura, ¿no? Entonces está claro que el Greco del inicio ves el Greco del final y claro, uno ve realmente, o sea, uno ve esto y dice, bueno, pues este no va a vender ni en el Rastro de Madrid, ¿no? Pero claro, cuando uno ve la evolución que él tiene y ves ya el otro Greco, pues claro, ves, digamos, la genialidad de los pintores, ¿no? Que claro, hay algunos de primera y otros de segunda precisamente por esto, ¿no? Porque son gente que ha tenido una evolución y ha ido madurando, ¿no? Lo mismo lo vemos en Miguel Ángel, en Leonardo o en cualquier otro, ¿no? Pero entonces es muy interesante, aparte de los colores, todos estos colores muy tierra, muy marrones, con los verdes, muchos se han desgastado, porque esto está hecho sobre una tabla como de bronce, o sea, no es madera, entonces mucho se ha oxidado, a veces los pigmentos, pues no, los aglutinantes no eran lo suficientemente buenos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me interesa es cómo Dios Padre está representado en el Hijo, ¿no? ¿Esto qué significa? Incluso teológicamente, pues hay una interacción en esto que hablamos del Antiguo Testamento entre Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y es verdad que el Hijo en este momento no había nacido, pero cuando se le representa a Dios como Cristo, al final lo que nos está diciendo el Greco, ¿qué es? Pues es la redención, ¿no? Esto que hemos ido hablando, de esa contraposición, incluso en la imaginaría del Greco, entre unos y otros, ¿no? Vamos a otro cuadro que a mí me parece interesantísimo, que es este que todos conocemos, que es el Jardín de las Delicias, ¿no? Es un cuadro, igual como hablaremos con él aquí, no tendremos tiempo, simplemente vamos a referirnos a igual que hemos hecho antes, a este recuadrito, que sería un poco la creación del hombre y la mujer, de Adán y Eva. Y es muy interesante, ¿por qué?
porque aparte del cuadro, que es una joya, no sabemos muy bien para quién lo pintó ni para qué lo pintó. Es cierto que, pues bueno, para una iglesia no sería por los desnudos, eso clarísimo, ¿no? Sabemos que en 1517 pues parece que está en el Palacio de Naus, en Bélgica, parece ser, pero sabemos poco más, ¿no? Es verdad que es un cuadro moralizante, como todo lo que hace el Bosco, pero a mí lo que más me interesa ahora es un poco ver este cuadro un poco aquí, y esto que parece más idílico, ¿no? Que es la creación del hombre y de la mujer, pero que no es tan idílico. Es verdad que nos parece un poco más amable, porque el Bosco tiene, digamos, esa concepción más de los colores, esa pintura, digamos, evidentemente más del norte de Europa, pero es cierto que, bueno, si aquí nos adentramos en todos estos recovecos, pues tan idílico no es, ¿no? Y aquí lo aparecemos, ¿no? Esto es muy bonito porque incluso si volviéramos para atrás, ¿qué hace el Bosco? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Es una lectura del Antiguo Testamento y de la redención muy bonita, ¿no? Porque al final es de la belleza de la creación del hombre y de la mujer, o uno tomas la vía del bien y vas a la salvación, por eso el Bosco es muy moralizante, o si te dejas llevar de todos estos pecados capitales, pues te vas al infierno, ¿no? Esto es en definitiva, digamos, lo que va a hacer el Bosco, ¿no? No tenemos tiempo, como he dicho, porque, en fin, hay muchas cosas, pero lo más interesante del Bosco es que a Felipe II sabéis que gracias a él tenemos prácticamente en España la mayor colección, desde luego que es la mayor joya de él, como, digamos, la de los Reyes Magos, ¿no? Porque a él le apasionaba el Bosco, ¿no? Entonces, por eso Felipe II va a adquirir casi todas las obras, porque son muy moralizantes, ¿no? Entonces, él tenía un especial, digamos, cariño, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Por lo mismo que antes, pero distinto, ¿no? Para uno que viera este cuadro, evidentemente lo mismo, es Dios Padre, la creación del hombre y de la mujer. Tiene que ver con el matrimonio y la fecundidad, pero a nosotros ahora ese tema no nos interesa. Lo que más nos interesa es que Dios Padre aparece como Cristo. Y fijaros la mano como la tiene, como luego, incluso antes, en la Edad Media, se ponía el Pantocrator, especialmente a los iconos bizantinos, ¿no? ¿Cómo suele ser la creación de Eva? Que es este momento, fijaros, Cristo la está tomando de la mano, que es justo la creación, ¿no? Normalmente es cuando Adán está durmiendo, tumbado Adán, coge una costilla y va a tirar de Eva. Esa es la iconografía tradicional, ¿no? El Bosco rompe todo esto, ¿no? Entonces, ¿a quién nos pone aquí? A Adán, pero fijaros los pies, está unidos a los pies de él. Estos pies, cualquiera que los viera en la época del Bosco sabía que solo se ponían los pies así a los crucificados, a la cruz, al Cristo en la cruz. De tal manera que es muy curioso porque los pies de Adán nos están, digamos, remitiendo a un crucificado, ¿no? Entonces es una cosa, hay mucho simbolismo en este cuadro, ¿no? Para mí lo que a nosotros nos interesaba hoy de ver de este cuadro es los pies de Adán, que nos habla precisamente de esta redención. Por Adán nos vino el pecado, por Cristo, en este caso, en la forma de Dios Padre, y la cruz nos ha venido la salvación, ¿no? Pero no entrar aquí nos lleva a la otra parte del cuadro, ¿no? Vamos a continuar, este es muy bonito. Y este también es un cuadro que a mí me parece súper interesante, que es de Martin Songaner, que igual es el mismo cuadro que, fijaros, aquí tenemos a Adán y Eva con esta cara tan alegre, ¿no? En esta pintura tan bonita del siglo XV, ¿no? Que hay reminiscencias todavía, pues un poco de lo que sería el arte gótico, pero ya realmente el inicio del arte renacentista, ¿no? Este pan de oro que se conserva propio de los iconos de la Edad Media. Aquí por ahí el diablo que siempre nos hace referencia a lo que está encima de ellos, estos aquí mirando que no se atreven ni a salir, los ángeles con Cristo, y la victoria, ¿no? La cruz del resucitado, ¿no? Entonces un cuadro como muy, muy didáctico.
todos estos blancos, los verdes, la túnica roja de Cristo, que hace, digamos, referencia a que es el Cristo Rey que ha triunfado, ¿no? Y que después de la resurrección, esto que decíamos antes, hay como una cueva de estilo, digamos, más tradicional, ¿no? Es un óleo realmente sobre tela muy interesante, y está pues una iglesia de Colmar en Francia, y bueno, forma parte de un retablo que es muy bonito, ¿no? Este motivo, por esto lo he traído, quizás es de los más representados en la Edad Media, pero sobre todo ya en el siglo XV, XVI, digamos, en todo ese final del gótico. En Italia ya estábamos en pleno Renacimiento, en España iniciábamos, en Francia igual, ¿no? En el norte de Europa también, ¿no? Entonces, pues es verdad que va empezando ese y luego pues la mirada tan bonita, yo creo, de la compasión, del perdón y de la misericordia de Adán y Eva, que es toda la humanidad que ha sido redimida por Cristo, ¿no? Y luego es muy interesante, a mí me parece este cuadro muy plástico y es una catequesis preciosa, porque es Cristo quien coge la mano de Adán, ¿no? Y es realmente el que lo va a sacar hacia la resurrección, y una mano que está llagada, ¿no? Que es las señales por las que hemos sido redimidos, igual que ahí se ve casi un poquitín que tapa con la... Entonces, fijaros, en un cuadro como este, que es de Martín Songer, es una maravilla, porque de un vistazo tenemos toda la redención, todo el pecado de Adán que ha sido redimido gracias a los gestos, lo veríamos el domingo, ¿no? Cuando muestra Tomás, por las heridas de Cristo, por la cruz, que ya no es una cruz de muerte, es una cruz que incluso el viento nos da ese espacio de libertad, ¿no? Que mira hacia arriba, y de resurrección, ¿no? Y luego, ya un poco para ir concluyendo este tema de Cristo y Adán como Redentor, sabéis que nos dice el texto que pues le crucificaron en el Gólgota, ¿no? Gólgota significaba lugar de la calavera, ¿no? Este es el Gólgota, si habéis ido a Tierra Santa, y los que no, pues a ver si esto se aclara un poco y podemos volver, ¿no? Esto es lo que está, sabéis que la Basílica del Santo Sepulcro, está el sepulcro en un sitio y la capilla del Calvario justo dentro de la misma basílica, un poco más a la derecha, ¿no? Este es el altar de la crucifixión, ¿no? Entonces, fijaros, esta es la piedra sobre la que en teoría metieron la cruz de Cristo para que se sujetara sobre el Gólgota, que es los restos que tenemos de ese monte, pues están aquí en esta piedra, ¿no? Si nosotros miramos abajo, es esto. O sea, esto que vemos aquí, en esta parte de aquí, justo aquí, esto que hay aquí, que donde estaría clavada, dice la tradición, la cruz de Cristo, es esta otra diapositiva, o como se llame esto, imagen, pues que es este hueco, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque fijaros, es otro de la tipología de la pintura y de la escultura del arte cristiano. Y es que todas las crucifixiones, especialmente en la Edad Media y en el Renacimiento y en el Barroco, a los pies de la cruz, como sabéis, siempre se pone una calavera y unos huesos. Eso hace referencia a la tumba de Adán, ¿no? Este huequito de aquí, la tradición dice que aquí es donde enterraron a Adán. Entonces, el nombre de Gólgota, lugar de la calavera, lo pusieron así los judíos para referirse que en el mismo sitio donde Cristo fue crucificado es donde enterraron a Adán. Entonces es muy bonito, ¿por qué? Porque fijaros, en este libro que os digo yo, que se llama La Cueva de los Secretos, que es un libro un poquitín anterior a la Edad Media, pues cuenta una historia que es interesantísima, ¿no? Y lo veremos ahora en algún grabado que es muy visual, que parte mucho de esto, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque fijaros, un artista, también ahora que estamos en clase de arte, a la hora de pintar un cuadro, pues claro, tiene que nutrirse, es un valor, que es lo que siempre luchó el artista, pues intelectual. O sea, antes de pintar un cuadro, tú tienes que ver qué quieres pintar y cuál es el mensaje que quieres dar a través del cuadro. Entonces es muy importante conocer las fuentes que los artistas y leerlas para entender incluso luego las escenas que ellos pintan, ¿no?
Entonces, por eso, pues la mayoría pues, estaba pues, la Jacobo de la Vorágine, como yo que sé, en España toda la vida fue pues, Pacheco, todo el manual de Pacheco, pues casi todos los pintores del barroco pues seguían mucho, pues un poco ese libro, ¿no? En fin, muchos, el Bosco, por ejemplo, había un montón de bestiarios que él utilizó, todo lo que vemos estos animales un poco así, como más estrambóticos, pues no es que él lo invente, sino que había libros que se llamaban bestiarios, donde él va a coger todas estas ideas que luego va a llevar en sus cuadros, ¿no? Entonces, bueno, este cuento que digo, esta de la Cueva de los Secretos, dice una cosa preciosa. Dice, cuando Cristo murió y la victoria de la resurrección, dice este texto tal cual, le traspasa el soldado el costado a Cristo con la lanza y de esa gloria salió, dice este librito, el agua y la sangre, dice, se creó una grieta entre la cruz que estaría aquí, la cruz viril vendría hasta aquí, ¿no? Se creó una grieta donde bajaría esta sangre y esta agua, entró en la boca de Adán y Adán resucitó con Cristo. Ese es el momento en que Cristo bautizó con su sangre y su agua al primer padre que fue Adán, ¿no? Fijaros, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la mentalidad nuestra, lo dice Jesús, solo los que son bautizados pues pueden salvarse, ¿no? Hoy día la teología pues hablaba de un bautismo no tan rígido en ese sentido, hay gente del bautismo de deseo o del martirio de sangre, el bautismo, en fin, de tantas cosas, ¿no? Pero antiguamente se entendía que quien no era cristiano no se salvaba, ¿no? Entonces, es muy curioso que Adán tendría que estar bautizado. Y en este que os digo yo, el libro de Adán y Eva, que también es un libro que se encuentra en Etiopía, es muy interesante porque dice lo mismo, que la sangre rodó y esa sangre fue la que bautizó a Adán y la que le liberó, ¿no? De Eva no se habla, pero bueno, se entiende que estaría al lado la mujer, ¿no? Pero bueno, Adán, digamos, como el prototipo de la humanidad. Entonces, esta oquedad que veis aquí, cuando uno va a Tierra Santa, lo explican mucho, es donde el palo de la cruz realmente se metió y es donde estarían los restos de Adán, ¿no? Esto, como podéis ver, es un relato literario. Entonces hay quien lo crea, quien no lo crea, pero esta es la historia que nos dice este texto. Esta historia es la que hace que prácticamente toda la iconografía de la cruz pues nos dé todo esto que estamos hablando, ¿no? Este es muy bonito, se llama el Hortus, se llama Delictiarium, que es pues, un libro de 1180, nada menos, que va a ilustrar un poco toda la cena de la Pasión, y es una preciosidad porque es un tipo enciclopedia, y fijaros qué bonito, claro, con este hieratismo, pero ya hay un movimiento, ¿no?, de lo que es, digamos, la Pasión, y es precioso porque fijaros, aquí abajo tenemos el cuerpo de Adán, ¿no?, que no es solo una calavera, sino a mí siempre me pareció muy bonito este cuadro, porque ponen realmente todo el cuerpo de Adán, ¿no? Aquí los que están muertos, aquí sería Adán y Eva, pues van saliendo de los sepulcros, los dos ladrones, que lo mismo tienen vida, es muy curioso, y luego es muy bonito esto que veremos en muchas ocasiones, que es la sangre que cae en el cáliz y que va a ir a parar a Juan, ¿no?, que representa a la Iglesia. La Iglesia en ese sentido tan bonito de la que recibe el cáliz de la redención, la sangre de Cristo, y que ella guarda a través de la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, ofrece Cristo ese cáliz de la sangre de la cruz, ¿no? Entonces es muy bonita también. Luego pues escenas de la Pasión, que aquí lo podemos identificar. Y luego es muy bonito, ¿veis? Porque el sol que se oculta se va tapando la cara, ¿veis? Y aparece la luna, ¿no? Dice que cuando, fijaros, en una pintura, ¿no?, de un grabado de un libro del siglo XII, fijaros qué preciosidad, cómo van a narrar, a pesar de toda la luz, porque es un Cristo ya
prácticamente pues, resucitado, ¿no? Porque aquí, fijaros la alegría, aunque hay lágrimas, pero ya hay resurrección, está Adán, aquí el borrico, ¿no? que está, digamos, incluso pues lo que representa sobre todo el domingo de Ramos, aquí el cordero, que hace referencia, digamos, a la Pascua con flor de, digo, con incluso una cara humana, ¿no? O sea, es una simbología tan bonita que cómo representar que se fue el día y apareció la noche, ¿no? Entonces, es una cosa tan bonita que esto es muy de Roma, ¿no? De la personificación del arte romano, ¿no? Este es otro tema muy bonito también, que es una joya que se llama Las pinturas de Sorpe, que está en Barcelona, en el teatro, en el EPNAC que llamamos, que es en el Museo Nacional de Arte Catalán. Y bueno, pues lo mismo, veis una pintura también pues toda románica, del románico catalán, donde la sangre, veis, os decía antes, va bajando, está muy deteriorada para meterse a la boca de Adán, que sería esta calavera, ¿no? Entonces, incluso esto es muy del románico, ¿no? Y luego este que también es el Cristo, que lo podemos ver en el Museo de Madrid, que es una joya, todo de marfil, ¿no? Entonces del rey, entonces lo mismo, veis la sangre y Adán que está abajo, que quiere salir, ¿no? O sea, fijaros, digamos, y aquí lo mismo, ¿no? Este Cristo que es una maravilla del siglo XV y lo mismo, la calavera de Adán, la sangre, veis lo que os decía de este libro, que se mete por una grieta, es una transcripción tal cual de lo que hemos leído para bajar hasta la boca de Adán y bautizarle, ¿no? Bueno, aquí hay muchos. El más interesante, que es este último, que es Picasso, ¿no? Un cuadro muy interesante porque es una crucifixión de estilo de Picasso, un hombre que era agnóstico, no era creyente, lo pintó hacia el año 1930 y nadie sabe por qué, quizá no tenga un sentido pues muy religioso en su origen, pero sí que sabemos que fue un cuadro, el único cuadro prácticamente que él jamás se deshizo de él, ¿no? Siempre lo tuvo. Entonces, hasta que murió, fue un cuadro que quizá pues, por ahí le decía mucho y siempre lo tuvo en su casa, ¿no? Y cuando muere es de los poquísimos que él le acompañó durante toda su vida, ¿no? Entonces es muy interesante porque tiene, él claro, la interpretación, él quería hacer algo religioso, pues a lo mejor no. Lo que él quiere realmente experimentar pues es, digamos, el drama humano, ¿no? O sea, la muerte humana, la violencia, o sea, todo lo que representa lo dramático, ¿no? Y la crucifixión va a unir muchas veces, como sabes, las tauromaquias con las crucifixiones. Entonces él es un poco en esto, es un genio. Picasso realmente es para mí uno de los últimos genios o el gran genio que ha habido en la pintura contemporánea, sin duda, ¿no? Yo soy, como muchos sabéis, muy apasionado de Picasso, pero bueno, aquí la gracia es igual poner a los pies de la cruz como si fuera aquí unos que representan, dicen los estudiosos, pues la tradición de Adán y Eva, la calavera, en fin, un poco como ese dolor humano, pero que tiene redención, ¿no? Entonces es muy bonito como Picasso, el mismo Picasso, pues esta mano, esta señora blanca que sale de aquí, a pesar del lloro, a pesar, digamos, de toda esta caída que representa todo esto, pues abajo hay esperanza, hay como una especie de juego de naipes, ¿no? Que representa un poco la vida, ¿no? Entonces es muy bonito, a mí me parece bonito el cuadro, un poquitín en ese sentido, ¿no? Vamos muy rápido, otro ya, pues porque no tenemos mucho tiempo, es Abel. Abel también es otro de los tipos. Este personaje no lo hemos visto en las clases del Antiguo Testamento, porque hay tanto, pero bueno, Abel representa un poco, digamos, también al tipo de Cristo. Es hijo de Adán y Eva, como sabéis, asesinado por su hermano Caín. Es considerado en la Biblia el primer inocente que muere. Por eso pues, se le ve como una figura en clave simbólica, ¿no? Un sacrificio aceptable a Dios, una muerte injusta, como nos dice, incluso hablando de Abel, la carta a los Hebreos en el 11.4, ¿no? Ahí vemos la referencia a Hebreos 11.4, hablando del Génesis. Abel, dice la carta a los Hebreos, haciendo referencia a este texto, trajo una ofrenda que le agradó a Dios. La fe de Abel consistió en entender la obra de Cristo
antes de que hubiera sido siquiera anunciada, ¿no? Dice la carta a los hebreos, ¿no? Igual, luego Hebreos dice, la sangre de Abel da testimonio, la sangre de Cristo da testimonio a nuestro favor delante de Dios, ¿no? O sea, como al final la carta a los Hebreos nos dice que la sangre de Abel llega hasta un punto, pero es Cristo quien le da la plenitud al valor de la sangre redentora, ¿no? Por eso, digamos, es tan importante también Abel, ¿no? Aquí, como hemos hecho con otros personajes, pues hay una pequeña tabla. Abel es el inocente y justo, Cristo es el totalmente inocente, ¿no? Abel es asesinado por su hermano, Cristo es ejecutado realmente injustamente por la humanidad, ¿no? Abel, que ofrece un sacrificio que agrada a Dios, Cristo, que él mismo se ofrece en sacrificio a Dios, ¿no? La sangre de Abel, que clama justicia, mientras que la sangre de Cristo nos ofrece el perdón, ¿no? Que esto es muy bonito. Y luego Abel nos salva, pero Cristo sí redime. Esta es la gran diferencia entre el asesinato de Abel y el asesinato de Cristo, ¿no? Abel es tipo que se queda hasta ahí y Cristo es el que la perfecciona, ¿no? Todo esto, si leemos el Evangelio y leemos el Antiguo Testamento, cuando uno lo ve así, lo lee así, ya veréis que muchas de las expresiones que incluso los evangelistas dan, que las cartas católicas dan, las paulinas, pues mucho hará referencia cuando lo leáis, pues a todo esto, ¿no? Entonces uno cuando lo lee enseguida dirá, pues esto concuerda con Abel, ¿no? Con el Génesis o con Adán. Entonces es muy importante ver cómo, digamos, todo eso está ahí latente, ¿no? Este es un cuadro muy bonito de un autor que se llama Pietro Nobel, que se le conoce un poco menos, que es pues sobre todo de la primera mitad. Él muere creo que en el año 1647 en Italia. Entonces es muy bonito porque fijaros, aquí hay toda Caín y Abel, Caín que ha matado a su hermano, Dios que le está diciendo ¿dónde está tu hermano?, ¿no? Y él con las veces, yo qué sé dónde está mi hermano, ¿no? Y entonces fijaros, aquí lo interesante de este pintor, de Pietro Nobel, es que si os dais cuenta, a Abel se le pone como un Cristo cuando desciende de la cruz, ¿no? Entonces es muy importante este escorzo, que lo podremos ver incluso en el mismo Caravaggio, ¿no? Cuántas veces toda, digamos, esta luz, estas tinieblas, es decir, cómo toda esta parte pertenece a la sombra, y luego este Abel de tipo un poco michelangelesco, en el sentido que evidentemente tiene muchas reminiscencias de Miguel Ángel, ¿no? Y del brazo caído de la piedad que tenemos en el Vaticano, pues evidentemente hace mucha referencia a un Cristo muerto que desciende de la cruz. Si con este realismo realmente de este barroco, realmente para mí es muy de Caravaggio, ¿no? Porque él pertenece, este Pietro Nobel va a ser no tanto de este naturalismo de Carracci, sino más bien del tenebrismo de Caravaggio, este autor que para mí me parece poco conocido, pero también tiene cuadros que son una joya. Pues evidentemente si a este Cristo le pones aquí la Virgen, realmente es una piedad perfecta, ¿no? Ese Cristo. Entonces, como en la pintura, tratando un tema del Antiguo Testamento, pues tiene referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Está muy bonita porque es una Biblia de la biblioteca de Modelaine, que es del año 1270 más o menos. Estas pinturas, comienzan las pinturas en el año 1236, y es muy interesante porque hace una cronología de los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero a mí el que más me interesa precisamente es este, ¿no? Que es, fijaros, es la contraposición, pues, de que en la teología como en la pintura, fijaros, la muerte de Abel por Caín y la traición de Judas, el beso de Judas, que lo lleva a la muerte, ¿no? Entonces hay un paralelismo muy interesante en esta Biblia del siglo XIII, es importantísimo, porque fijaros, pone en relación a Caín y Abel con Cristo y Judas, ¿no? O sea, la traición de Caín es la traición que hace, digamos, Judas
dándole a Jesús, ¿no? Que lo entrega realmente a la muerte, pues es Jesús, ¿no? Por eso me parece una cosa también espectacular, ¿no? Este es otro que es muy bonito, fijaros, este es un libro que, como veis por aquí, evidentemente en castellano y en latín no está, ¿no? Está en árabe. Es una ilustración de un Corán. Entonces, todas estas historias, Abel también, igual que muchas historias sagradas, pues están contenidas en el Corán, ¿no? En la Sura 5, que se conoce como la mesa servida de Al-Mahik, es donde aparece en el Corán pues esta historia también de Abel, ¿no? Entonces, a mí lo que más me interesaba de este cuadro es esto no funciona. Es esto, ¿veis que es Caín, que está matando a Abel? ¿Veis aquí la cabeza? Bueno, se le nota, ¿no? Este sería Abel, que es lo mismo, ¿no? Casi es un peso muerto. Este es Caín, que lo va a enterrar, ya lo ha matado. Pero aquí, si os fijáis, son dos cuervos, ¿no? Que están luchando entre ellos, ¿no? Entonces, el cuervo es un animal que incluso en la simbología del arte pues va a significar todo esto, ¿no? La lucha de la muerte y la vida, ¿no? El cuervo realmente va a anunciar un poco la muerte de la humanidad, ¿no? Entonces, es donde lo va a enterrar. Entonces, pues es muy curioso porque hace esta referencia ya al árbol, ¿no? También donde lo entierran. Vamos a ir un poquitín más para acá. Si uno ve este cuadro, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué puede ser? Nadie se atreve. Parece, eso es, un descendimiento. Pues fijaros, es cuando Adán y Eva encuentran el cuerpo de su hijo. El Génesis nos dice que ellos van a buscar a su hijo y lo encuentran, ¿no? Al final, a su hijo muerto, ¿no? Evidentemente, si uno ve este cuerpo, parece el Cristo de Manteña, por ejemplo, ¿no? Que está en Santa María Novella, ¿no? Este es muy bonito porque es de Giambattista Beneschi, se llama, es otro pintor italiano que tiene mucha reminiscencia de todo el estudio que había, digamos, este escorzo impresionante, es un cuadro para verlo realmente casi de donde estoy yo. Los pies salen del cuadro, ¿no? Que es una cosa espectacular porque se crea ese diálogo donde se invita al espectador a entrar en la escena, ¿no? No simplemente a quedarnos fuera, ¿no? Y es lo bonito de este cuadro, ¿no? Está en un pueblecito cerquita de Turín que se llama Fossano, que yo nunca he ido, tengo muchas ganas de ir a verlo, pero no, hasta ahí no he llegado, hasta Turín sí, pero más allá del pueblecillo no he ido, pero tengo que ir, ¿no? Entonces está muy interesante porque, en fin, estuvo siempre en la cámara del Palacio Real de Turín, de los reyes, pero es un cuadro que, si veis, podría pasar prácticamente por un descendimiento, por un Cristo muerto que estaría por la Virgen y San Juan o María Magdalena. Entonces, cómo incluso hay esa conexión entre la redención de Cristo que os decía yo antes y, digamos, el hecho de Cristo, ¿no? Y el Antiguo Testamento, cómo la muerte de Cristo va a ser la que va a dar luz a las pinturas y las escenas del Antiguo Testamento. En este pintor, cuando quiere ver el dramatismo, dice, bueno, pues, ¿qué es lo más parecido a esta muerte de Abel? Pues cuando el Cristo baja en brazos de la madre, ¿no? Entonces es muy bonito, digamos, este detalle de este cuadro. Por eso decía al final, fijaros, cuando el Antiguo Testamento, que lo decíamos el otro día en la predicación, no de este domingo, sino del anterior, decía yo, todo el Antiguo Testamento, ¿qué es? Fijaros, el nombre de Dios es innombrable, ¿no? Es decir, un judío jamás puede decir las 4 consonantes del nombre, ¿no? Porque eso sería como poseer a Dios. Sería como si yo pudiera meter a Dios en un cajón y definir a Dios, ¿no? Manipular a Dios. Entonces, un judío jamás se atreve a dar el nombre de Dios por eso, ¿no? Porque Dios no se le puede definir, ¿no? Entonces, ¿el Antiguo Testamento qué es? En definitiva, es decir a Dios sin nombrarlo. Y eso es lo bonito de la Escritura, ¿no? Todas las historias, todos los personajes
es nombrar a Dios, pero sin decir su nombre. Y por eso es tan bonita, digamos, la Sagrada Escritura, ¿no? Que luego el Testamento será lo mismo, pero en el nombre de Dios pondremos la resurrección. Es un misterio, ahora que estamos en la Pascua, que nosotros no podremos nunca definir, porque no hemos estado en aquella mañana, pero hablamos de Dios sin decir su nombre, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Es hablar de la redención desde personajes del Antiguo Testamento que realmente nos refieren. De luego, si uno va al museo, empezando por mí, y si no conoce uno este cuadro y pasas por la sala y lo ves, evidentemente pues te crees que es una deposición de Cristo, ¿no? Claro, luego vas a la cartela y dices, bueno, pues es Adán y Eva que encuentran el Hijo, ¿no? Fijaros qué preciosidad, otro detalle que es visto, digamos, sin marco, o sea, es que es una cosa espectacular, ¿no? O sea, fijaros la genialidad de este pintor, el naturalismo, la luz, todo lo que es el cuerpo realmente muy estilizado, ¿no? En italiano, a diferencia de en España, nosotros decimos la expresión este está hecho un Cristo, ¿no? Que significa que está hecho una pena. Para un italiano decir que estás hecho un Cristo significa que eres un Adonis, es todo lo contrario. Yo no sé por qué ellos se creen que, claro, el cuerpo de la cruz, pues es que te estiliza, ¿no? Entonces, en italiano, en la lengua italiana, a uno si le dices que estás hecho un Cristo, te pareces un Cristo, es que eres una persona tremendamente elegante, estilizada, bella, ¿no? Entonces es lo contrario en nosotros, ¿no? Entonces es verdad que la pintura, pero es impresionante, fijaros, el dramatismo también y la muerte o sea, los sentimientos que provoca, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí podríamos ver pues, muchos cuadros que tienen que ver con lo mismo otro, ¿no? Ya vamos un poco tarde, así que bueno. El siguiente es Abraham, Isaac y Cristo. Y bueno, pues de una manera un poco rápida, porque ya nos pasamos de la hora, pues veis, Isaac es el hijo amado, Cristo es el hijo amado de Dios, ¿no? Isaac que lleva la leña, Cristo que lleva esa otra leña, pero hecha ya en forma de cruz. Una leyenda muy bonita, también un libro que dicen que la cruz de Cristo estaba hecha con la madera de la leña que se ofreció. Claro, fijaros hasta dónde llegamos, ¿no? Pero hay un libro apócrifo que nos habla de eso, ¿no? Dios, que no quiere la muerte del hombre, entonces detiene el sacrificio en Cristo, ¿no? Ese sacrificio que empieza ahí es consumado en él, ¿no? La sustitución del carnero y Jesús es el sustituto, ¿no? Luego Dios no permitió el sacrificio de Isaac, pero sí la entrega de su propio hijo, que es la gran diferencia entre Isaac. Bueno, ahí hay muchísimas, vemos ahí el tema, bueno, esto ya vamos a pasar un poquitín. Esto, fijaros, es un poco una de las más antiguas que tenemos de Isaac, por eso he querido, que es de la sinagoga famosa que sabéis de Dora Europa, ¿no? Que es del siglo III, y entonces, bueno, pues aquí vemos, digamos, para los judíos, el sacrificio, que está aquí el corderito tan feliz, y ahí no, bueno, esto es otro detalle. Esto es muy bonito porque, fijaros, ¿qué nos dice el libro del Génesis? ¿Qué hace Abraham? Que ata las manos, ¿no? Entonces, en el sacrificio del cordero para un judío se le ataban las patas para el sacrificio, ¿no? Luego lo que hará Abraham será atar las patas del cordero y sacrificará el cordero, y ahí comenzará un poco el sacrificio del cordero. Hablaremos un poco después del sacrificio del cordero porque me parece, en fin, muy interesante. Este es de Philippe de Champigny, es una obra también preciosa, fijaros el naturalismo que tiene, todos estos colores de todo este ocaso, ¿no? Donde aparece la zarza ahí, el carnero, ¿no? Que sale cuando le va a matar, el ángel que le dice cuidado, cuando ya está a punto de matar y luego realmente aparece casi, por lo que decía antes, Abraham, como si fuera prácticamente un apostolado, ¿no? Este mismo actor, por ejemplo, tiene un apostolado que prácticamente van los mismos
el mismo ropaje, ¿no? Parece San Pedro. Es del siglo XVII, es un cuadro barroco y está en una colección privada, ¿no? Esto no se puede ver en un... Luego hay una cosa muy interesante de Isaac, junto con el Keleatan, lo interesante que él no era ningún niño, Isaac. Isaac era ya un joven mayor de edad. Y él acepta lo que Dios le habría dicho a su padre. Y esto es la semejanza entre Cristo e Isaac. Tanto así que el libro de la Escritura que nos dice que el mismo Isaac fue el que cargó con la leña con la que le iban a sacrificar. Que Abraham le dice y él acepta lo que el padre le dice, ¿no? Fijaros, hay una semejanza entre aceptar la voluntad del padre con Isaac y Abraham y la aceptación de la voluntad de Jesús con la voluntad del Padre, que es Getsemaní, ¿no? Entonces, por eso hay un paralelismo tan bonito. Todos los textos que vamos a hablar de la pasión hacen mucha referencia. El evangelista, cuando tiene que contarlo, va a prefigurar un poquitín pues todo esto, ¿no? Entonces, este es un cuadro muy bonito que es de Van Dyck, es del siglo XVII. Bueno, pues es un cuadro que en fin, y este está en la Galería Nacional de Praga, ¿no? Yo sí que tuve la ocasión una vez que fui a Praga, de verlo, y la verdad que es un cuadro muy bonito. Sobre todo, fijaros la mirada de Isaac como de aceptación, que carga un poquitín con su leña, y el pobre Abraham que va como dolido, pero a la vez diciendo con este gesto, que en la historia del arte, el gesto sobre la mano en el pecho, que también lo vemos mucho en las anunciaciones de la Virgen, significa el asentimiento, ¿no? Cuando en la anunciación nosotros vemos que María se pone la mano en el pecho, significa en el lenguaje simbólico del arte la aceptación, ¿no? Es decir, hágase en mí según tu palabra. Solo un gesto en el arte lo dice todo, ¿no? En Abraham lo mismo, por eso tiene que ver mucho con la iconografía cristiana, ¿no? El mismo Tiziano, si nos acordamos de este cuadro que va llevando la cruz de Cristo y el cirineo, Cristo tiene esta misma mirada hacia nosotros, ¿no? Por eso, fijaos, la iconografía cristiana va a ver mucho, digamos, lo mismo, ¿no? Fijaros, hemos visto en la composición de Isaac y Abraham, aquí lo mismo Cristo. Este es muy bonito, es un cuadro también precioso donde vemos cómo Cristo va cargando como Isaac su propia leña, ¿no? La diferencia es que Abraham, pues el ángel le detiene para que no lo mate. En esta ocasión la leña se consuma, ¿no? Porque sobre esa madera Cristo realmente pues va a morir, ¿no? Este es de un flamenco que es Frank Dixen, que también es de mediados del siglo XVII. Entonces vemos ese tenebrismo tan bonito, ese realismo que tiene la pintura holandesa, ¿no? Esa mirada también entre María y Jesús, ¿no? Y es un poco decir, bueno, pues la aceptación de lo que realmente le venía, ¿no? Esto es lo que hemos dicho de Isaac, ¿no? como cordero, ¿no? Y luego quizá el cordero más famoso, que realmente es el Agnus Dei de Zurbarán, que lo podemos ver aquí al lado, que está en el Museo del Prado y que realmente es una joya, ¿no? Y aquí es donde realmente se va a resumir toda la teología de Isaac y Abraham en el Cordero que se entrega, ¿no? De tal manera que Cristo aparece con esta mansedumbre, con los ojos abiertos, Es muy interesante esto, porque fijaros lo que hace el Zurbarán es que pone las patas del Cordero fuera de esta especie de mesa y nos da entrada a este Cordero que es Cristo, ¿no? Fijaros la cabeza, que es una joya, ¿no? La lana, la viscosidad, la rugosidad pero la paciencia del Cordero, ¿no? Y dirá también el profeta como Cordero que va llevado al matadero, ¿no? Dirá después el profeta Isaías, digamos, haciendo esto. Bueno, esto es muy interesante porque fijaros, esta es la famosa Santa Cecilia, que está en la Basílica del Trastevere, del Gran Maderno, de mármol. Si os fijáis, hay quien dice
que Zurbarán, pues, en uno de sus viajes a Roma, vio precisamente esta escultura de Maderno, y si es verdad, si uno ve la figura como está puesto el Agnus Dei de Zurbarán, pues tiene mucho que ver con esta escultura, ¿no? Ahí os lo he puesto simplemente para que veáis un poco todo eso, ¿no? Quiero ir un poco más acá, a ver si encuentro, y con esto ya terminamos, este de aquí, terminamos, que es el políptico de Gante, que es el que os decía antes, ¿no? En este políptico de la Catedral de San Babón, no sé si alguno lo conocéis, si no tenéis que ir porque merece la pena ver este políptico en el original de la Catedral de San Babón, que es de las mayores joyas. Yo desde luego que he visto, es uno de mis cuadros favoritos, pero nada es lo que parece, ¿no? Es un cuadro con un gran simbolismo, es un cuadro que pinta, casi todos conocemos a Jan van Eyck, que es el más conocido, pero este lo pinta el hermano mayor, que es Hubert van Eyck. Es verdad que lo acaba su hermano porque él muere. Es un pintor misterioso del que prácticamente no sabemos nada. Sabemos que pintó algún otro cuadro pequeño, hay alguna referencia de algún catálogo que pues, se le atribuye algún cuadro a él, pero el único realmente que sabemos que pinta él pues es este políptico de Gante, ¿no? Sabemos que se lo encargan porque esto todo está detallado, no tenemos tiempo para hablar, pero en la parte trasera, sea en las maderas de aquí abajo como por detrás, hay versos, hay un escrito que escribe su hermano, Jan van Eyck, donde dice pues, todo el relato que empezó el más grande de los pintores, que era Hubert van Eyck, ¿no? Hubert van Eyck es el que se le atribuye, aunque ya había antes, pero sí que es el que pinta por primera vez en óleo realmente, ¿no? Al que estandariza la pintura al óleo, ¿no? Era, digamos, el que crea la escuela famosa de Flandes, ¿no? Algunos dicen, bueno, es final del gótico. No, es un cuadro del Renacimiento, ¿no? Es un cuadro propio del norte de Italia, ¿no? De Flandes, de Europa, de Flandes. Entonces, es muy interesante porque, claro, para entender el cuadro, sabéis que en esta época donde se pinta este cuadro, que es prácticamente en torno al año 1432, él morirá rápido. Entonces es cierto que pues era el estado borgoñón, ¿no? El estado borgoñón que había en Dijon, que era Francia, aquello Francia se lo va a anexionar, va a quedar esto que llamamos hoy los Países Bajos, que era la antigua Holanda. Entonces, como sabéis, es un estado donde había muchísima riqueza, ¿no? Va a pasar luego a la corte, como sabéis, con Carlos V, a través de su padre Felipe el Hermoso, que es toda la zona de Flandes. Luego se dividirá pues, lo que, después de la invasión francesa, con lo que es Bélgica, con eso que llamamos los valones y los flamencos, que son de lengua flamenca holandesa o de lengua francesa. En fin, es un territorio incluso políticamente pues, muy convulso, pero a la vez muy rico, de un gran naturalismo, ¿no? Es un renacimiento que nada tiene que ver con el italiano, pero está este que llamamos el Cordero Místico, ¿no? Que es con el que yo, porque no nos da tiempo a más, pues terminar un poco esta tipología, que nos quedaría mucha, porque nos quedaría la genealogía de Jesús, David, en fin, tantos, pero bueno, hasta aquí nos ha dado tiempo. Entonces es una joya de cuadro, porque claro, el centro es este, ¿no veis? Es Cristo, el Cordero, que va cayendo la sangre en un cáliz, que hace referencia a la profecía de Isaí, de Isaac y Abraham, pero que es el altar de la Eucaristía, que es Cristo, ¿no? Entonces, uno de los cuadros, aquí por ejemplo está Virgilio, ¿no? Es muy curioso cómo sobre todo en el Renacimiento, junto con los apóstoles, los santos, digamos uno de los grandes de la cultura, pues siempre la misma comedia, Divina Comedia de Dante antes, pues siempre ponen a Virgilio, ¿no? Como un hombre, digamos, también precursor, ¿no? Por algún detalle, simplemente para terminar, fijaros, aquí que veis que donde están los ángeles, ahí debajo, que claro, esto es milimétrico, ¿eh? Pues fijaros, podemos coger este suelo. Estos son centímetros de cuadro, ¿no? Y es interesantísimo porque nada aparece, porque fijaros, tenemos los cuadros en azul y blanco, que representa a Cristo y a María, está el pelícano, está el cordero, que lo tenemos aquí, ¿no?
el anagrama de Cristo y el anagrama de la Virgen María. Entonces, fijaros, nos está diciendo toda una teología en espacios milimétricos. Os pongo otro detalle, es un cuadro que a mí me apasiona, por eso también lo he estudiado bastante, ¿no? El ángel principal tiene un broche que es este de aquí. Aquí veis una puerta, aquí se ve de cerca, seguro que lo veríamos, ¿no? Reflejada. Es la ventana de la capilla donde va a estar este cuadro de San... allá en la catedral de Gante. Entonces es muy interesante cómo representa la capilla, la vida y la resurrección, que es la entrada de la iglesia, ¿no? Que se refleja, fijaros, en el broche del ángel donde el cuadro está, que es una capilla realmente funeraria, ¿no? Luego fijaros, en otro broche de los obispos de San Babón tenemos la lengua, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Pues del profeta que le cogen la lengua y se la arrancan, pero también el mártir, que es murió con una lengua que le quitan, ¿no? Entonces, fijaros el genio del pintor, que el broche de la capa es la lengua, ¿no? Ese detalle milimétrico, ¿no? Un brocado, igual lo mismo, tenemos el pelícano, que es el símbolo de la Eucaristía, ¿no? Por eso, fijaros, otro de los mantos que lleva un ángel que está adorando al Cordero y que hace referencia a, digamos, el prototipo de la simbología de la Eucaristía, que es el pelícano, ¿no? Como sabéis, en el arte, cuando aparece un pelícano, es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el pelícano, dicen que se muerde el corazón para alimentar a su cría, ¿no? Entonces hace referencia a Cristo en la Eucaristía, que da su sangre para darnos el alimento a los cristianos, ¿no? Su propia vida, ¿no? Entonces, por eso el pelícano, fijaros que es el símbolo de la Eucaristía, aparece en un detalle milimétrico para que veáis la genialidad de este autor, ¿no? Y el último, por terminar, pues es este Cordero, que es una joya, que veis está derramando su sangre precisamente en la copa, que es la iglesia, que es la misa, con el altar y los ángeles también. Realmente es una Eucaristía, ¿no? Vamos a pasar todo esto porque no nos da ya más de sí el tema. ¿Y cuál es la conclusión a la que yo quisiera llegar? Pues esto que he puesto aquí más o menos. Vamos allá. ¿Qué es esto, no? Cristo no solo está en la Biblia, sino que la Biblia existe, como hemos visto, para revelarlo. San Agustín dirá: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo, dice San Agustín, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos intentado hacer a lo largo de, pues, más de una hora, pero que, bueno, todo lo que hemos visto en las anteriores clases, pues un poco se refiere a esto, ¿no? Que vemos la creación, la caída, la promesa, los tipos, Cristo y la redención, ¿no? Por eso, digamos, es tan bonito el arte, porque también nos ayuda de un vistazo a hacer este recorrido tan bonito que hemos visto en el arte. Y bueno, con esta imagen ya del paralítico, ¿no? Cristo, que es la imagen más antigua casi que tenemos del siglo II, en el baptisterio que hay en Roma, pues terminamos esta clase. El próximo miércoles, el siguiente, pues ya hacemos la última parte, que hablaremos un poco de Rembrandt y luego de autores judíos, que son muy interesantes, cómo ellos también ven, digamos, a Cristo y la realidad de Cristo desde su fe judía. Y aquí lo dejamos. No, si lo he hecho... No. Lo he hecho yo.